Hola a todos, sean bienvenidos a este webinar donde tendremos el tema análisis de datos sobre microclimas de trabajo. Les saluda Wendy Plata, CEO de Silver Quality Consulting, y para mí es un honor estar hoy con ustedes compartiendo este tema bastante interesante, porque la estadística es una ciencia transversal, es una ciencia que pues puede impactar a las demás ciencias y a muchas disciplinas que a veces pensamos que solamente tienen que ver con números y no tienen que ver con la parte social, pero no es así. La estadística es transversal, como les decía, a todas las ciencias, y vamos a ver cómo recursos humanos puede realmente tener un impacto significativo en la medición de los microclimas de trabajo. Sin embargo, a veces no sabemos cómo hacerlo o qué herramienta utilizar para este tipo de mediciones. Y por eso hoy les tengo este contenido, que primeramente vamos a ver qué es un microclima de trabajo, y vamos también a ver que los microclimas de trabajo pueden ser relacionados o se los puede también trabajar muy de cerca con lo que es el salario emocional. Vamos a ver los elementos del salario emocional y finalmente analizaremos un caso de estudio donde se aplica esta medición de microclima de trabajo a un departamento de contabilidad de una pyme. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Y bueno, de acuerdo a Manuel Galán, él define al ambiente de trabajo, también conocido como microclima de trabajo, como el resultado de esas interacciones de las condiciones ambientales que se encuentran alrededor de las personas que se encuentran trabajando con cada uno de nosotros, es decir, con los colaboradores o los trabajadores. Y pues estas condiciones van a dar una sensación de agrado o desagrado al colaborador, dependiendo pues la tarea que esté desarrollando. Entonces es importante que este ambiente de trabajo, este microclima de trabajo sea bastante adecuado para que el colaborador se sienta pleno en su sitio de trabajo. Sin embargo, hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el clima laboral, que generalmente se lo mide en toda la organización, pero los microclimas de trabajo generalmente se los mide por departamentos. Es por eso que el caso de estudio que les traemos hoy es bastante interesante, porque está orientado a medir el microclima de trabajo en un departamento de contabilidad dentro de una organización. Y bueno, ¿qué es el salario emocional y cómo se relaciona precisamente con esta medición de los microclimas de trabajo? El salario emocional es bien interesante en términos corporativos, porque va orientado no necesariamente a medir el clima de trabajo en toda la organización, sino que lo mide a través de los microclimas de trabajo, y se va haciendo un impacto en cada uno de los departamentos, y luego pues esto a la medida que se va replicando en cada departamento, pues va a hacer o va a tener como consecuencia que el clima laboral en toda la organización mejore. Según el doctor Jaime Leal, él es autor del libro El método del salario emocional. Existen dos tipos de salarios. Hay el salario económico, que corresponde a esa retribución o a ese pago que recibimos por nuestro trabajo, o en lo que recibe cada colaborador por las tareas asignadas. Ese es el salario económico. Mientras que está otro tipo de salario, que es el salario emocional, que se refiere a todos aquellos incentivos que son adicionales al aspecto económico. Y justamente relacionado a lo que decíamos hace un momento, al microclima de trabajo, para hacer más agradable la jornada laboral y mejorar la calidad de vida del colaborador relacionada pues con la empresa. Entonces, esto tiene que ver con los tipos de salarios, el salario emocional y el salario económico. Es bien importante entender que cuando se habla de salario emocional, se parte de la premisa de que existe un salario económico justo para el colaborador, es decir, que el salario emocional
no trabaja por sí solo o fuera del salario económico, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con salario emocional, de acuerdo a la filosofía de, del doctor Jaime Leal, y obviamente coincido 100% con eso, de que primeramente se tiene que trabajar con salario económico para luego trabajar con salario emocional. Entonces, el doctor Jaime Leal propone 9 elementos del salario emocional que están relacionados con justamente esta medición del microclima de trabajo. Y aquí ustedes pueden observar que son equipos y herramientas, ciclo de vida en la empresa del colaborador, el salario económico. Vemos aquí cómo el salario económico también es parte del salario emocional de acuerdo al método implementado por el doctor Jaime Leal, las expectativas del colaborador, balance, vida y trabajo, reto aprendizaje, la cultura, el crecimiento personal y la relación con el jefe inmediato. Como vimos hace un momento, los microclimas de trabajo, el microclima de trabajo se refiere a todas esas condiciones, cómo interactúan esas condiciones laborales para que el colaborador se sienta a gusto o tenga un ambiente de trabajo agradable. Es por eso que si nosotros podemos medir cómo se encuentran estos elementos en cada colaborador y lo hacemos por cada uno de los departamentos, vamos a tener datos para la toma de decisiones. Y es muy interesante cómo también asimismo el doctor Jaime Leal a través del Instituto de Salario Emocional de Canadá han diseñado una herramienta que se llama Tarrix, que esta herramienta nos ayuda a medir el salario emocional y utiliza obviamente estas mediciones cuantitativas del salario emocional, midiendo cada uno de los 9 elementos del salario emocional. Aquí estamos viendo cómo eh, se muestra el resultado de una medición de un colaborador y vamos a interpretar estos datos, vamos a convertir estos datos en información. En esta ocasión podemos observar que se encuentran en el gráfico los 9 elementos del salario emocional que ya vimos hace un momento, desde equipos de herramientas, pasando por ciclo de vida en la empresa, hasta por último la relación con el jefe inmediato. A cada uno de estos elementos se le da una valoración del 1 al 10, siendo 1 el valor o la calificación más baja y 10 la calificación más alta. Ahora, ¿cómo se interpreta lo que está aquí? La sombra de color verde representa la percepción que tiene el colaborador respecto a cada uno de los elementos del salario emocional. Es decir, que mientras más cercana a 10 sea, significa que el colaborador se siente más a gusto en su trabajo, más a gusto o tiene un mejor microclima laboral. La sombra que está en naranja, o quizás algunos lo ven como rosado, corresponde a la urgencia, o la urgencia de atención de cada uno de estos elementos por cada uno de los colaboradores. Este de aquí es un caso muy especial porque corresponde a una persona que obviamente por confidencialidad no vamos a decir su nombre, no vamos a revelar su nombre por cuestiones de confidencialidad del dato y de la identidad de esta persona, pero gentilmente pues nos autorizó compartir sus resultados de manera anónima. Y aquí se puede observar que todo lo que está con X significa que requiere una atención urgente. Aquí en equipos y herramientas, en ciclo de vida en la empresa, expectativas, balance vida y trabajo, reto de aprendizaje, crecimiento personal, relación con el jefe inmediato. Todas estas áreas o todos estos elementos del salario emocional requieren atención inmediata. ¿Qué sucedió con este colaborador? No le dieron atención inmediata y este colaborador colapsó y lamentablemente pues tuvo un burnout
es decir, el síndrome del quemado, o sea, estuvo bajo demasiada presión porque obviamente no se atendieron cada uno de estos elementos del salario emocional que ya estamos viendo que está relacionado con el microclima laboral. Ahora, ¿para qué le puede servir esta información? Porque ahora estos datos se han convertido ya en información con la interpretación que le hemos dado. ¿Para qué le puede servir a un jefe de recursos humanos o a un jefe de departamento? Justamente para hacer una intervención en este departamento, pero no solamente en el departamento, sino que también orientar actividades en pro de la mejora de ese microclima laboral, orientados a dotar de mejores equipos y herramientas a su personal, a pues hacer realmente un plan de carrera para su colaborador, eh, a orientarse también en atender las expectativas, a propiciar actividades que permitan al colaborador tener un balance de vida y trabajo, a atender esas necesidades de aprendizaje del colaborador y ponerle actividades que reten su actividad profesional para llevarlo a un siguiente nivel, así también en crecimiento personal, que está muy ligado también a lo que tiene que ver con las expectativas, de qué manera esta persona no solamente crece en lo profesional, sino también en lo personal, y la relación con el jefe inmediato, cómo se están transmitiendo las instrucciones, cómo está esta relación en el día a día, y justamente vemos que si al colaborador no se le dota de todos los demás elementos que requieren atención inmediata, esto va a causar que la relación con el jefe inmediato no sea la mejor. En este sentido, podemos observar que también llama mucho la atención en estos resultados que el salario económico no es un problema. Es decir, el colaborador, al momento de hacer el test, el colaborador se sentía a gusto con el salario económico, pero todo lo demás estaba totalmente desequilibrado. Entonces, de esta manera podemos analizar datos sobre microclimas de trabajo. Aquí estamos viendo cómo se lo analiza para un colaborador. Más adelante en el caso de estudio que vamos a analizar, vamos a ver cómo se lo puede analizar ya en un departamento. Aquí tenemos otra lámina donde se puede observar otros resultados que también los da el test Starbucks, que es la medición de las categorías de la percepción subjetiva del bienestar, donde se mide la categoría social, la categoría comunitaria, la categoría de carrera, la categoría emocional y física y la categoría financiera. Estos resultados obviamente pertenecen a otras personas, pero podemos observar que a través de la medición de estos datos, de estas categorías, y podemos obtener datos para la toma de decisiones. Aquí la categoría que llama más la atención es la categoría emocional y física de este colaborador, que nos está demostrando que hay que, pues, ver si es que esta persona está trabajando en exceso, si no tiene un balance también vida y trabajo y está descuidando su salud física y emocional. Es bien importante establecer ciertas estrategias de tal manera que se pueda orientar toda la medición para luego tomar decisiones respecto a qué estrategias se van a utilizar para mejorar ese balance de vida y trabajo del colaborador. Ahora, ¿a qué se refiere cada una de estas categorías? Y es bien interesante cómo se lo trabaja, porque también tiene que ver con los microclimas de trabajo, es que la categoría social es qué tan amado se siente o qué tan considerado se siente el colaborador en su entorno de trabajo. La categoría comunitaria es qué tan integrado está en sus relaciones laborales. La categoría de carrera tiene que ver también con qué tan a gusto se siente con lo que está haciendo y qué tan relacionadas están las actividades que él hace con su formación. La categoría emocional y física tiene que ver con qué tan saludable se siente el colaborador, y pues la categoría financiera no se refiere tanto
no se refiere solamente a cuánto ingreso percibe el colaborador, sino que también está relacionado a cómo este colaborador está administrando sus finanzas. Entonces, es una categoría bastante interesante. Y a todas estas se les llama las categorías de la percepción subjetiva del bienestar, que también puede ser medida a través de esta herramienta que se llama TARRIX del Instituto de Salario Emocional de Canadá. Bien, ahora vamos a pasar a revisar justamente este caso de estudio aplicado a un sector de las pymes y cuál es básicamente el objetivo de este estudio. Diseñar una estrategia de salario emocional cuyo impacto esté enfocado en la retención de los clientes actuales a través del incremento del pago emocional de sus colaboradores que pues les ayude a tener un balance de vida y trabajo. ¿Qué es lo interesante aquí? Que cuando nosotros trabajamos con este análisis de datos sobre los microclimas de trabajo, utilizamos el salario emocional, utilizamos la medición del salario emocional a través de la herramienta TARRIX, pero lo interesante de este tipo de metodología es que siempre se lo alinea o se lo relaciona con un indicador financiero de la empresa. ¿Sí? De tal manera que nosotros podamos medir posteriormente el impacto de este indicador respecto a la mejora que hemos hecho en cuanto al salario emocional. Entonces, aquí podemos observar que la empresa que nosotros vamos a estudiar hoy es una empresa que se encuentra en la industria de servicios. El departamento de contabilidad está integrado por 4 personas y ellos pues dan servicios de asesoría contable para pequeñas y medianas empresas. Es bien interesante conocer que este que vamos a ver aquí es el indicador económico o el KPI o el indicador financiero al que vamos a relacionar justamente esta medición y posteriormente una estrategia de salario emocional. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Es que la empresa quiere que mantener estos clientes recurrentes, quiere que mantener en 80% los clientes pequeños y en un 20% los clientes grandes. Entonces, el KPI es retención de clientes, es decir, el Key Performance Indicator o el indicador de desempeño, el indicador clave de desempeño, que también se lo conoce en español. Entonces, es bien importante que nosotros conozcamos cuál es la diversidad generacional de los departamentos, de los colaboradores en los departamentos, para de esa manera también, más adelante, poder enfocar una estrategia de salario emocional que vaya a mejorar precisamente todo lo que tiene que ver con el clima o el microclima laboral en este caso. Y aquí vemos que 2 colaboradores son millennials, tenemos un colaborador o una colaboradora que es centennials y tenemos un colaborador que es baby boomer. Entonces allí vemos la diversidad generacional de este departamento. Tenemos 3 personas solteras, una persona casada y tenemos básicamente 2 personas profesionales, una persona que ha terminado la secundaria y otra persona que ha terminado el bachillerato o un nivel de educación técnica. Entonces, esta es la diversidad generacional de esta empresa, en este caso del departamento de contabilidad de la empresa de asesoría contable. Aquí estamos observando cómo se midieron cada uno de los salarios emocionales de los colaboradores a través de la herramienta TARRIX. Y como ustedes pueden observar aquí, en ninguno de los diagramas se puede ver que hay un elemento de atención urgente. Es decir, que ninguno salió con la ruedita
naranja o rosada, como algunos la podrían ver, la ruedita naranja o rosada, fuera de la ruedita verde, y no tenemos ninguna X en el gráfico, es decir, ningún elemento de salario emocional de atención urgente. Entonces, bajo estas condiciones, ¿qué debemos hacer las personas que analizamos los datos? O en este caso, ¿cuál fue la estrategia que utilizamos nosotros para poder realmente hacer un análisis de lo que estaba sucediendo con el microclima laboral en este departamento? Lo que se hizo fue tomar o considerar los elementos del salario emocional con percepción más baja y consideramos aquellos que tenían entre 8 y 9 puntos. Es así que se trabajó con el análisis de datos de los resultados del TARRIX de esta manera. Y pudimos observar que eh, se puede ver que hay mediciones del salario emocional con un enfoque grupal, es decir, todo lo que se repite para todos los colaboradores, y con un enfoque individual. Eso fue lo que se hizo. Pero se consideraron todos los elementos cuyas calificaciones estaban entre 8 y 9. Recordemos que las calificaciones van del 1 al 10, y por ende, como no hay alguna que sobresalga de la rueda, no hay ninguna X que nos diga, ah, ya, este elemento tiene una atención urgente, entonces por ese motivo tomamos la decisión desde el punto de vista de análisis de datos de hacerlo de esta manera. Aquí tenemos que el colaborador 3 y el colaborador 4 caen en esta categoría o en este elemento de equipos y herramientas. Balance vida y trabajo, tenemos también aquí al colaborador 1 y al colaborador 4, y en reto y aprendizaje tenemos al colaborador 3 y al colaborador 4. Entonces, ¿qué dijimos? De esta manera vamos entonces a todos estos que se repiten en más de un colaborador, vamos a trabajar con una estrategia grupal. Y lo interesante también es que el TARRIX individual nos permitió ver qué elementos del salario emocional tienen que ser atendidos por cada colaborador. Entonces aquí vemos que en el colaborador 1 hay que atender el salario económico, en el colaborador 2 hay que atender expectativas, y hay expectativas y también reto y aprendizaje, en el colaborador 3 ciclo de vida en la empresa, y en el colaborador 4 crecimiento personal. ¿Sí? Entonces de esa manera se pudo observar cómo impactan los elementos del salario emocional tanto a nivel grupal como a nivel individual, para luego tener estrategias para que los tomadores de decisiones puedan atender justamente estas necesidades de los colaboradores y poder darles un mejor salario emocional. Otro análisis de datos que se hizo aquí también fue lo que se llaman las motivaciones de Grave, pero esto se lo hizo a nivel grupal. Estas motivaciones de Grave, del doctor Grave, son 7, son aprendizaje, competencia, ideales, reconocimiento, orden, seguridad y visión holística. En este sentido, lo que se hizo fue hacer un ranking de precisamente cómo están predominando estas categorías de las motivaciones en cada uno de los colaboradores. Y lo que se pudo observar es que a nivel grupal lo que más sobresale o lo que más motiva a los colaboradores es el aprendizaje. Esta es una motivación bastante interesante, y es la que tiene una mayor incidencia porque pudimos ver que esta categoría a nivel grupal superó el 30%, y también aquí colocamos estas etiquetas para darnos cuenta que la incidencia fue en los 4 colaboradores. Entonces esto es bien interesante, que a este grupo del departamento de contabilidad, este grupo de colaboradores, lo que más los motiva es el aprendizaje. Con esta información, los tomadores de decisiones, el jefe inmediato, los gerentes de la empresa, pueden precisamente tener estrategias orientadas a seguir fomentando el aprendizaje en estos colaboradores.
Las siguientes categorías que se pudieron observar son competencia, con una incidencia de que el colaborador 3 y el colaborador 4 están interesados aquí en esta motivación, los motiva la competencia. Y la siguiente es ideales. Y en ese orden, pues por último vamos a tener la visión holística. Aquí resaltamos las dos principales. Sin embargo, dependiendo de la estrategia que se trabaje para atender este microclima laboral, puede seguirse trabajando con otra intervención. Entonces, así podemos ver que el análisis de estos datos nos permite tomar decisiones a nivel de motivaciones. Bueno, aquí donde viene pues el impacto para la organización, y es que un nuevo cliente le cuesta a la organización $600 al mes, y recuperar 5 clientes en un mes equivale a $3,000. Y esto, si lo llevamos a un año, le representaría a la empresa $36,000 al año. Es por eso que atacar precisamente el salario emocional orientado al KPI de retención de clientes es bien importante para esta empresa. $3,000 al mes para una pequeña y mediana empresa es un impacto bastante fuerte. Mucho más lo serían $36,000 al año. Entonces, esto de aquí es el impacto económico que realmente nosotros lograríamos trabajar con la empresa. Este sería un ahorro al momento de trabajar con una estrategia de salario emocional basada en los datos que ya medimos con Tarrix, y todo este abordaje de información que ya tenemos para tener una estrategia de salario emocional que conlleve a este ahorro de $36,000 al año de esta pequeña empresa. Y bueno, ¿cuáles son los impactos de la estrategia de salario emocional? Sería precisamente este ahorro que les comentaba, ya para ir concluyendo, este ahorro en la captación de clientes, también pues el cumplimiento de metas de clientes recurrentes, así como también se puede trabajar, y aquí nosotros trabajamos y le dimos a la empresa 25 actividades de salario emocional de bajo costo. Eso fue lo que nosotros como consultora pues le hemos dado a la empresa. Y lo más importante, que realmente no tiene precio, sino que tiene mucho valor, que es un balance vida y trabajo para sus colaboradores, y eso obviamente se ve pues eh, reflejado en la parte económica. ¿Sí? Y bueno, quiero finalizar con esta frase que nos dice que la salud, el bienestar y la libertad son los nuevos lujos del ser humano. Realmente por eso nos apasiona mucho trabajar con microclimas de trabajo, con análisis de datos orientados a esto, porque entendemos que el ser humano es el activo más importante de las empresas, y que sin salud y sin bienestar pues no podemos seguir trabajando. Así que aquí les dejo esta frase. Y bueno, queremos invitarlos también a nuestro próximo workshop de salario emocional, qué es y cómo medirlo. Si ustedes están interesados en entender la importancia de pagarle a su equipo más allá del salario económico, pues los invitamos a nuestro próximo workshop, que será este sábado 20 de mayo, donde tendremos 3 horas de entrenamiento intensivo en salario emocional, y podrán medir este microclima de trabajo de sus departamentos. Y también si lo quieren hacer solamente de manera personal, pues también lo van a poder hacer. Les vamos a dar un soporte en la medición de su salario emocional, un acompañamiento en el análisis e interpretación de sus resultados, y lo más importante, que van a tener más de 10 estrategias para saber cómo mejorar el balance vida y trabajo. Y bueno, pues ahora les agradezco muchísimo por haber estado en este webinar sobre análisis de datos, que está orientado a la medición de los microclimas de trabajo. Así que
pues muy agradecida con ustedes por los que nos acompañaron hoy y también si estás viendo la grabación, pues felicitaciones porque te estás llevando algo muy importante, algo muy valioso tanto para ti como para tu equipo de trabajo. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo evento educativo de Silver Quality Consulting.